Hoy vamos a hablar sobre el rompimiento de las cadenas en nuestras vidas. Y les invito a leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 23 al 26. Hechos capítulo 16, versículo 23 al 26. Y la palabra del eterno Dios la leemos dando gracias al Padre, al Hijo y al precioso y hermoso Espíritu Santo de Dios que está en este lugar. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Repita conmigo: las cadenas de todos se soltaron. Palabra del Señor. Aleluya. Para dar un mejor entendimiento, quiero llevarte al contexto de esta palabra. Dice la palabra del Señor que Pablo y Silas fueron llevados por orden del Espíritu Santo a Filipos, ¿sí? Y al evangelizar y predicar la palabra del Señor, había una mujer con un espíritu de adivinación, lo cual acosaba diciendo a la gente: estos son hijos del Dios el Altísimo. Y esto fue por varios días, conforme Pablo y Silas estaban evangelizando. Aleluya. Pablo, acosado, reprende en el nombre de Jesús al espíritu que tenía esta mujer. Y el espíritu inmundo sale de aquella mujer y queda liberada. Aleluya. Pero dice la palabra del Señor que esta mujer trabajaba para unos griegos, ¿sí? Y obtenía mucha ganancia, mucha plata por la adivinación que ella hacía a las personas. Al no haber ya adivinación, se acabó el negocio. Entonces, ellos acusaban a Pablo y a Silas con las autoridades griegas y éstas los encarcelaron. Pero yo quiero llevarte a entender lo que son las cadenas, porque el tema de hoy es rompiendo cadenas en nuestras vidas. Las cadenas son como una condena, como una prisión, como una esclavitud, como una dependencia. Son como grilletes de sujeción, ligadura, un vínculo, una amarradura, una unión, un nudo, un yugo. Por esto es que hoy Dios quiere hablarle en esta preciosa noche a todos aquellos que se sienten atados, que están encadenados, que están estancados, que están en una oscuridad, en un calabozo. Para aquellos que se sienten que están viviendo quizás el momento más difícil de su vida, donde no hay luz, donde no encuentran esperanza y ninguna salida. Hay muchos creyentes dentro de la iglesia que están encadenados, que están en esclavitud. Aleluya. Y en este momento debemos hacer lo que Pablo y Silas hicieron.
A pesar de la circunstancia en lo que ellos se encontraban, a pesar de esa situación difícil, ellos alababan a Dios. Oiga, yo no puedo explicar cómo ellos en aquellos momentos se deben haber sentido, ¿sí? Porque estaban heridos, porque habían sido azotados. No podían moverse del dolor, del malestar que ellos sentían en su cuerpo. Y ellos estaban injustamente encadenados, yo me imagino con hambre. Y ahí es cuando los planes que ellos tenían se detenieron. ¿Usted cree que ellos no podrían haberle dicho al Señor: ¿y dónde estás, Señor? Si estás viendo lo que me estás pasando, ¿dónde estás, Señor? Pero si estamos obrando bien, estamos predicando tu palabra. Pero ¿sabe lo que más me sorprende de estos hombres? Que ellos no comenzaron a quejarse, sino que ellos empezaron a alabar a Dios. Qué sorprendente de estos hombres, ¿no? La mayoría de los creyentes en estos tiempos lo que hacen es quejarse. A su nombre, gloria. Ellos podrían haberle reclamado a Dios por su situación, pero no lo hicieron. Ellos alababan a Dios. Aleluya. Ellos tomaron su mejor decisión de adorar con himnos a Dios. Himnos no de tristeza, sino de alegría, de poder, de fortaleza, de gozo. Ellos estaban tan seguros de lo que hacía Dios en ellos. Sabían en el fondo que Dios estaba con ellos a pesar de la circunstancia en que ellos se encontraban. En ese momento más difícil de su vida, ellos sabían que el Señor estaba con ellos. Y eso es lo que los impulsaba a ellos a alabar a Dios. A su nombre. Ellos sabían que esa situación de cárcel, que esas cadenas habían sido colocadas por Satanás a través de esas autoridades, a través de esos hombres. A su nombre, gloria. Ellos sabían y estaban seguros que Dios haría algo en el momento menos esperado. ¿Será que en esa circunstancia, hermano, hermana, en la que te encuentras, tú tienes la fe, la certeza de estos hombres, que crees que en este momento que estás pasando tan difícil, Dios está contigo, y que en el momento menos esperado, menos planificado, Dios va a obrar? ¿Será que en usted, mi estimado hermano, habrá esa certeza y esa firmeza? ¿Y sabe lo que me sorprende de esto? Es que Dios intervino de una forma asombrosa, milagrosa, poderosa, que Él acostumbraba a hacer. Dice que los cimientos de ese lugar comenzaron a temblar. Yo digo, ¿cómo sería esa alabanza tan poderosa en la circunstancia en los que estos hombres se encontraban, azotados, heridos, sin comer? Aleluya. Dice que su alabanza sacudió los cimientos de esa prisión.
y las puertas se abrieron. Las cadenas se rompieron. El carcelero se despertó y se dio cuenta que las puertas estaban abiertas. Aleluya. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Se abrieron todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. No solamente de Pablo y Silas, sino de todos los que se encontraban en ese lugar. Qué poderosa alabanza, qué firmeza, qué convicción que había en estos hombres. Cuando confiamos en Dios, tenemos éxito. ¿Cuántas puertas se abrieron? ¿Cuántas puertas eran necesarias que se abrieran para ellos huir? Pero no huyeron. Imagínense qué difícil es abrir una puerta de esa, con un barrote, ¿no es cierto? Y abrir todas las puertas. ¡Uf! Aleluya. Pero yo en esta hora quiero decirte algo, iglesia. Quizás te encuentres en esa misma esclavitud. Usted sabe que las deudas son una esclavitud. Quizás usted se encuentra en una esclavitud de algún vicio. Aquí todos se ven espirituales, todos muy bonitos, muy lindos. Pero yo no sé, de aquí al salir de la puerta, ¿cuál es su esclavitud? Quizás está luchando con el cigarrillo, con las drogas, el alcohol, el adulterio. ¿Cuál es esa esclavitud? El mentir, el robar. ¿Cuál es esa esclavitud, iglesia? No abrió solamente las puertas de los dos, no se rompieron solamente las cadenas de los dos, sino de todos. Y eso es lo que quiere hacer el Señor en esta noche. Sacarlos a todos aquellos que están en esa prisión. A todos. Hoy Dios puede romper las cadenas de todos los que estamos aquí. No solamente de uno o de dos o de tres, sino de todos. La cárcel que se encontraba Pablo y Silas, aleluya, era un lugar insoportable, lleno de humedad, de mal olor, oscura, con excremento. Ay, Dios mío. Y ahí eran amarrados a un cepo. Un cepo bíblicamente, queridos hermanos, es una pieza de madera con agujeros o huecos que funcionaba para ponerlas en las partes de los cuerpos. Imagínense qué desesperación, qué angustia. Ellos azotados y ellos así con esas piezas de madera no se han de haber podido mover, inmovilizados. A su nombre gloria. Como ellos fueron azotados con varas al estilo romano, sus espaldas estaban sangrando. Se habían formado llagas. Y estas llagas, a lo que se secan, se pega con la ropa. Imagínense el malestar que ellos sentían. Y yo me imagino que les debe haber estorbado hasta la ropa, de haber sido un dolor insoportable que ellos sentían en el cuerpo. Y yo me imagino que cada movimiento que ellos querían hacer, porque usted sabe que es incómodo a veces sentarse en un solo lugar o de un solo lado. Yo me imagino que cada movimiento que él hacía era doloroso. A su nombre gloria. Y nosotros no estamos pasando eso y tenemos tanta libertad para adorar a Dios y para ver la gloria de Él
que si queremos venimos a la iglesia, no queremos no venimos. Y vemos este gran ejemplo de estos hombres, que aún en esas circunstancias, ellos gozosos alababan a Dios. ¿Y usted qué está haciendo? Solo se está quejando. ¿Qué está haciendo? Por un dolor de cabeza, por un malestar se está quedando en casa. O porque simplemente no quiso venir hoy día. A su nombre gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando estamos en situaciones, aleluya, que nos inmovilizan, nos oprimen, nos sentimos atados, encadenados, y parece cortar totalmente nuestra libertad. Y es por eso que muchas veces no podemos avanzar. Por eso es que muchas veces nos limitamos y no vemos resultado, porque estamos encadenados a algún pecado oscuro que solo usted y Dios lo sabe. A su nombre gloria. Pero ¿cuál es la actitud o manera o forma que usted se está enfrentando a esa situación? Supongamos una crisis. La actitud, escuche, la actitud que tomemos determinará nuestro crecimiento. Cuán firmes, cuán maduros estemos al pasar esta prueba o situación difícil. Pablo y Silas estaban azotados, adoloridos injustamente. Pudieron elegir quejarse, lamentarse, clamar justicia o rebelarse o amargarse. Sin embargo, ellos decidieron orar y alabar a Dios. ¿Qué clase de actitud usted está tomando en esa situación difícil? ¿Será que usted se está rebelando contra Dios o se está amargando o tomando una mala actitud? Dice que Pablo y Silas alabaron a Dios en ese momento difícil. ¿Qué clase de actitud estás tomando ante esa situación difícil en la que te encuentras? A su nombre gloria. Esa cárcel te está inmovilizando. Esa situación te está paralizando. El problema ante el cual te estás enfrentando no puedes resolverlo solo. Necesitas de oración, de ayuno, de alabanza. Es su decisión. Usted decide. A su nombre gloria. Ante tu crisis económica, ¿por qué no hablar ante la crisis de los matrimonios? Ay, Dios mío. O familia, ante la pérdida de un ser querido, ante tu enfermedad, ante esa carga que muchas veces te aplasta. Tienes una alternativa gloriosa: orar, alabar y adorar. A su nombre gloria. Recibe la gloria, mi Señor. Habla a la medianoche, cansados, adoloridos, sin saber qué sería de sus vidas, inmovilizados con un cepo que apretaba sus pies, que les hinchaba sus pies a cada minuto. Ellos tomaron una decisión.
Mejor oremos y cantemos bajo nuestra aflicción. Aleluya. Bajo esa angustia, bajo ese dolor insoportable, oremos y cantemos aleluya. ¡Wow! Aprendamos de Pablo y Silas. Comencemos a orar y a cantar. Y es que cuando estás en la cárcel, te sientas ahí encarcelado, libera oración y canto. Alguien en tu misma angustia escuchará tu cántico. Ora, alaba hasta que trascienda tu voz y llegue tu voz ante la presencia de Dios. Mire que ellos alababan fuertemente en esos calabozos, donde había otros con aflicción. Porque no solamente era Pablo y Silas, también habían otros por diferentes circunstancias que estaban ahí encarcelados, pero también estaban en aflicción. Aleluya. Por eso es que tú tienes que elevar tu voz, alabar fuertemente. Permite que alguien que también esté en tu misma situación te escuche. Que te escuche tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus vecinos. Pablo y Silas oraban seguramente pidiéndole a Dios que defendiera su causa, que Él hiciera su perfecta voluntad, que Él se glorifique en medio de toda esa situación. Pero también alababan llenos de fe y de agradecimiento, con cánticos e himnos para Él. Aleluya. Cuando nosotros decidimos alabar a Dios, cantar, aleluya, y no quejarnos, tarde o temprano ocurrirá algo. Aleluya. Dice que de repente, dice que esa cárcel se sacudió de un momento a otro y las cadenas se rompieron. Cuando tu cárcel liberas oración y canto, comienza una reacción en esa cadena. Comienza una reacción de dominio. Se libera a la vez poder de Dios y comienza el de repente de Dios en milagros. Cuando tu cárcel libera oración y canto, esta libera un poder de sacudimiento, un terremoto, los cimientos se estremecen y algo sobrenatural ocurrirá, mostrando de esa manera la acción poderosa de nuestro Dios. Dice la palabra, si abrieron las puertas. Y es que cuando tú liberas oración y alabanza en medio de esa cárcel de crisis que te encuentras, aleluya, Dios comienza a obrar. Tenemos que estar seguros de las promesas de Dios, creerle a las promesas de Dios, que Dios a través de mi canto, de mi oración, Dios va a liberar algo grande. Deuteronomio capítulo 28. Ahí hay, aleluya, bendiciones para los obedientes. Y no solamente hay una, hay varias bendiciones. Dice que si cumplimos nosotros los mandamientos, que si somos hijos de Dios, que si hemos nacido de nuevo, tendremos muchas bendiciones. Y Dios bendecirá nuestra casa, nuestro trabajo, serán bendecidos nuestros hijos, todo lo que hagamos con nuestras manos prosperará, nuestra economía, nuestra nevera estarán llenas, seremos protegidos en la casa, en la calle,
nos librará de los enemigos y de las cadenas. Ahí hay varias bendiciones, queridos hermanos, para que usted lea en la casa. Para aquellos que viven en obediencia. Pero también hay maldiciones para aquellos que están desobedientes. Tu alabanza tiene que liberar, aleluya, oración. Tu alabanza tiene que sacar de ti toda amargura y lamentación. Pero usted es el que decide. Dios lo quiere hacer, pero usted toma la decisión el día de hoy. A su nombre gloria. Cuando las cosas no ocurran muchas veces como planificamos, cuando se salen de control, cuando la crisis encierra una prisión sin escapatoria ni salida, aprende esta lección que aprendieron Pablo y Silas. Tu cárcel puede liberar si asumes la actitud correcta, orar y alabar. Cuando usted ore y alaba, Dios toma absoluto control de su circunstancia en su vida. Él tiene el poder para abrir esa cárcel oscura y profunda en la que puedes estar. Él es capaz de sacudirla, de abrir tus puertas, soltar las cadenas, bendecirte a ti y a los que te rodean. No lo olvides. Él puede romper las cadenas que tú no puedes, que muchas veces los has intentado y no has podido. La alabanza del cristiano fiel provocan terremotos espirituales, en donde los cimientos satánicos son derrumbados, los muros son derribados, las puertas cerradas son abiertas, las cadenas que te atan son abiertas, porque Jehová es el que pone en libertad a los cautivos y oprimidos por el diablo. A su nombre gloria. ¿Qué es un rompimiento espiritual? Un rompimiento espiritual es la intervención repentina de Dios que nos habilita a atravesar barreras, límites. Antes, como no podíamos atravesar, Él con su poder, con su intervención divina, nos ayuda. A su nombre gloria. ¿Y cuándo necesitamos ese rompimiento? Cuando todo camina mal en nuestra vida personal. Nos sentimos atorados por las circunstancias. Cuando nuestros familiares no quieren conocer de Cristo. Cuando la situación está mal, tenemos que propiciar un rompimiento de esa situación. Cuando estamos enfermos, necesitamos un rompimiento. Tenemos que ir más allá. Necesitamos romper esos temores, esos problemas en los matrimonios, esos problemas económicos. Necesitamos un rompimiento. Pero para provocar un rompimiento, ¿qué debemos hacer? Negarnos a tolerar esa situación. ¿Qué debemos hacer? Negarnos a tolerar esa situación. Segundo, ejercitar la violencia espiritual. No podemos seguir tolerando más esa situación en nuestras vidas. No podemos seguir viviendo de esa manera. Tenemos que ser violentos espiritualmente. ¿Y cómo lo hacemos? Con oración, ayuno y alabanza. A su nombre.
En el libro de San Mateo, capítulo 11, versículo 12, San Mateo, capítulo 11, versículo 12, y Primera de Samuel, capítulo 17, voy a poner dos ejemplos de dos hombres que actuaron con violencia. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Juan el Bautista es un hombre violento, que él predicó la palabra, pase lo que pase, a su nombre. Primera de Samuel, capítulo 17, David. Mire cómo David se enfrentó al filisteo incircunciso. ¿Quién eres tú para provocar los escuadrones del Dios viviente? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. De esa violencia espiritual te estoy hablando, en que David le creyó a Dios, a su nombre, y con una pequeña piedrecita derrumbó a Goliat. No era la piedrecita, era el poder de Dios, a su nombre. Y es que hay muchos que en vez de enojarse con los planes del diablo, aleluya, en vez de enojarse, se han llenado de un conformismo, de una actitud tan negativa, que en vez de enojarse, se quedan ahí cómodos, esclavos en esas prisiones. Y Dios quiere sacarte de esa prisión, a su nombre. Por eso es que tienes que actuar con violencia y destruir los planes de Satanás. Tienes que ser esa voz en el mundo espiritual que deshace las obras de las tinieblas, los planes del infierno contra tu vida y tu familia. Pero si no oras, ni lees la palabra, vienes de vez en cuando a congregarte, y cuando vienes te vienes a dormir. Ay, Dios mío. Por eso es que el diablo hace y deshace en mucha familia. A su nombre, gloria. Tienes que tener violencia espiritual. Cuando eres un violento espiritual, sabes que tu lucha no es contra carne ni sangre, sino tu lucha es espiritual. Aleluya. Y definitivamente debemos confiar y estar seguros que mientras estemos con el Señor, la victoria es nuestra. Que todo pensamiento, situación que se presente y nos quiera hacer sentir lo contrario, es una mentira más de Satanás. Basta de creerle las mentiras al diablo, que no puedes salir de esa situación, que se te es difícil dejar a ese hombre o a esa mujer, que te es difícil dejar ese cigarrillo, que te es difícil dejar las drogas, el alcohol, que te es difícil dejar de mentir. Deja de estarle creyendo las mentiras al diablo. Ya basta de creerle a él. Somos más que vencedores, iglesia de Cristo, a través de la sangre derramada de nuestro Señor Jesús. Y esto es algo que los demonios creen y tiemblan. A su nombre. ¿Cómo provocar un rompimiento? Debemos negarnos a tolerar esa situación en la que nos encontramos.
ejercitar la violencia espiritual. Tercero, ofrecer alabanza espontánea a Dios, así como Pablo y Silas. Dice, pero a la medianoche, imagínense, azotados, golpeados, a la medianoche ya deberían ellos estar queriendo dormir. Pero ¿qué estaban haciendo ellos? Cantaban himnos a Dios. Ahora en estos tiempos lo que están haciendo a la medianoche es en el TikTok. Muchos creyentes están en el TikTok a la medianoche. Y al otro día, ¿por qué sigo así? ¿Por qué esta crisis económica? ¿Por qué este problema con mi esposo, mi esposa? ¿Por qué aquello? A su nombre. Porque Satanás te tiene entretenido, por eso. Pero a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y dice que los presos lo oían. Isaías capítulo 54, 1 al 3. Isaías capítulo 54 del 1 al 3. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no sean escasas. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estancas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarás las ciudades asoladas. ¡Wow! Pero ¿cómo vamos a lograr todo eso? Siendo violentos espiritualmente. ¿Cuántos se han atrevido a decir, Señor, ensancha mi territorio? Yo quiero ver una bendición en mi vida. Yo quiero hacer esto, Señor. Tengo este proyecto, Señor. Pero tienes que actuar con violencia espiritual. No te conformes en la situación en la que te encuentras. Aleluya. Cuarto paso. Debemos ver por fe el rompimiento. Por fe el rompimiento. Creerle a Dios. La sanidad, la provisión, el trabajo, la restauración, la solución. Mientras esperamos el cumplimiento de nuestras promesas, debemos alabar a Dios. Pero cuando declaramos la grandeza de Dios, su poder, traemos el reino de los cielos a la tierra. Y ahí es cuando ocurren los milagros. Dios quiere un rompimiento en tu vida. Y comienza el rompimiento, mire, y comienza el rompimiento con la obediencia. Con fe rompa paradigmas. Con su fe rompa lo imposible. Es el poder del Espíritu Santo el que produce los milagros. Es el mismo Jesús haciendo maravillas. Es el poder de Dios marcando un nuevo tiempo, una nueva temporada. Hoy llegó el momento, iglesia. Hoy llegó el momento de producir ese rompimiento de cadenas. Que tus cadenas sean rotas y adoramos. Aleluya. A su nombre. Hoy
hoy vamos a hacer algo diferente. Nos vamos a poner de pie y vamos a hacer declaraciones de rompimiento. ¿Sí? Todos de pie. No quiero ningún espectador. Quiero que usted cierre los ojos y repita esta oración. Porque hoy vamos a hacer declaraciones de rompimiento en nuestras vidas, porque es necesario, iglesia. A su nombre. No quiero espectadores, quiero que usted se concentre, escuche y lo haga con fe, creyéndolo. La palabra de Dios dice que todas las cadenas se rompieron y todas hoy se deben romper. Y que todas las puertas se abrieron. Pero también depende de usted. Póngale asunto a esta oración. Cierre sus ojos. Padre eterno, hoy ponemos delante de tu presencia esta oración de rompimiento. Tu palabra dice, Señor, que la oración del justo puede mucho y que tus oídos están atentos al clamor de los justos. Quebranto en el nombre de Jesús y deshago y destruyo la maldición de pobreza heredada, opuesta por nosotros mismos como resultado de transgresiones e iniquidades cometidas por mi persona o cometida por mis ancestros. En el nombre de Jesús, quebranto y deshago y destruyo la maldición de pobreza heredada, opuesta sobre nosotros por nuestros antepasados o por nosotros mismos, como resultado de haber pertenecido a fraternidades o hermandades como la masonería, Rosacruces, Caballeros de Colón, Illuminati, Santería o cualquier otra denominación similar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, quebranto y deshago y destruyo la maldición de carencia puesta sobre nosotros mismos. En el nombre de Jesús, quebranto y deshago y destruyo la maldición de escasez por cualquier palabra dicha en contra mía o de mi casa o de mi familia. En el nombre de Jesús, quebranto y deshago y destruyo la maldición de desánimo, duda, confusión, incredulidad y desaliento espiritual. En el nombre de Jesús, quebranto y deshago y destruyo la maldición de pereza, descuido, negativismo, desorganización, desgano, miedo al compromiso, miedo a cumplir la palabra de Dios, miedo a cumplir mis obligaciones. En el nombre de Jesús, renuncio y echo fuera de mi vida los efectos de toda experiencia negativa, todo trauma que haya dejado la pobreza, la ruina y la escasez. Quebranto y deshago y destruyo toda cadena, lazo, muro que ha puesto límites, bloqueos, obstáculos en mi mente, en mi pensamiento, para que no reciba las bendiciones de Dios. Ahora soy libre de esa maldición y no tengo límites.
ni bloqueos, ni obstáculos para prosperar. Quebranto y deshago y destruyo la maldición de cualquier programación mental negativa, errada, fantasiosa, desenfocada hacia los bienes materiales que me hayan transmitido mis antepasados por la línea sanguínea. En el nombre de Jesús, quebranto y deshago y destruyo la maldición al miedo, al sentirme perseguido, acosado. En el nombre de Jesús, quebranto y deshago y destruyo la maldición de rebeldías, actitudes de fracaso que impiden la posibilidad de mi crecimiento y éxito. En el nombre de Jesús, quebranto y deshago y destruyo la maldición de doble ánimo que me hace ser inconsciente e irresponsable en mis caminos. Quebranto y deshago y destruyo toda cadena de maldición que haya venido a causa de los pleitos, chismes, murmuraciones, enemistades, divisiones, alejamiento entre padres e hijos, entre hermanos, entre parientes. Sujeto ahora y desalojo a estos inmundos, estos espíritus inmundos de mi línea sanguínea, en el nombre de Jesús. Y ahora vuelve el amor, la paz, la armonía en mi hogar para siempre. Padre eterno, eterno Dios, ahora te confieso y pido perdón por mis actitudes pecaminosas, cosas que guardo en mi mente, en mi corazón, y me han mantenido cautivo en la pobreza. Pido perdón por todo. En el nombre de Jesús, pido perdón por mi familia y mis antepasados. Clamo a ti por liberación, renunciando a todo eso en el nombre de Jesús. Renuncio y resisto a todo espíritu de estancamiento, fracaso, amargura, frustración, autorrechazo, autodestrucción. En el nombre de Jesús, renuncio y resisto a todo espíritu de falta de gratitud a Dios y alabanza por los dones y bendiciones que hemos recibido. Renuncio y resisto a todo espíritu de avaricia y de mezquindad, de egoísmo y de falta de solidaridad. En el nombre de Jesús, renuncio y resisto a todo espíritu que me encadena a alguna adicción, drogas, alcohol, cigarrillo, cocaína, marihuana, en el nombre de Jesús, afectando mi vida personal, familiar y trabajo. Renuncio y resisto a todo espíritu de alcoholismo, Padre, que está afectando mi vida, mi salud, mi familia y mi trabajo. En el nombre de Jesús, renuncio y resisto a todo espíritu de rebeldía, de contienda, que me impide tener una buena relación con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, con mis vecinos. En el nombre de Jesús, renuncio y resisto a todo espíritu de autosuficiencia
soberbia, vanidad, estatus, materialismo, consumismo, robo, hurto, fraude, estafa, engaño, en el nombre de Jesús. Quebranto y deshago y destruyo en nombre mío y de mis antepasados toda cadena, atadura, maldiciones generacionales, personal o familiar que no nos deja prosperar. Cualquier bloqueo mencionado, oculto, que pueda existir en mi vida, en el nombre de Jesús, sea destruido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, por el poder de su sangre, rompo con toda cadena generacional de adulterio, fornicación, deseos impuros, homosexualismo, lesbianismo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, quebranto y deshago y destruyo la maldición de todas palabras, expresiones, aclamaciones de pobreza, carencia, miseria, enfermedad, muerte, dichas por mí, dichas en mi hogar o por cualquiera de mis antepasados. En el nombre de Jesús, toda cadena de maldición que se encuentre alojada en nuestro interior, que entró como agua en las entrañas, como aceite en los huesos, ahora se rompe, ahora se rompe. En el nombre de Jesús se seca esa agua, se seca ese aceite de maldición. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Las cadenas de maldición ya no nos ata, ya no nos encarcela, ya somos libres. En el nombre de Jesús, ahora nos vestimos con vestiduras reales, como hijos del Dios Altísimo. Una vez más, las cadenas de maldición ya no nos ata, ya no nos encarcela, ya somos libres. En el nombre de Jesús, ahora nos vestimos con vestiduras reales, como hijos del Dios Altísimo. Aleluya. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor.